Muy buenas tardes. Damos inicio al ciclo de conferencias virtuales que ofrece Richmond Vet Pharma. La temática del día de hoy es deficiencia de cobre en bovinos e impacto productivo, a cargo del veterinario Francisco Tomás Montero, recibido en la Facultad de Ciencias Veterinarias UNICEN, Tandil, con orientación en sanidad de grandes animales. El tema de su tesina fue diagnóstico de resistencia antihelmíntica en terneros de recría. También es diplomado superior en engorda corral. En la actualidad es integrante del Departamento Técnico Comercial de Laboratorios Richmond Vet Pharma. Queremos recordarles que la charla será grabada y estará a disposición en richmondvet.com.ar en la solapa e-learning. También les pedimos, por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Pueden dirigir las preguntas a los coanfitriones. Francisco, te cedo la palabra. Gracias, Félix. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, Francisco. Sí, bueno, gracias, Félix. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la charla de cobre. Primero quería empezar hablando un poquito de lo que es la ganadería en Argentina, ¿sí? Y hablando del stock nacional bovino a lo largo de los años, ¿sí? En el 2007 tuvimos un pico histórico del stock. En el 2011 una liquidación muy grande, más que todo de vientres, y ahora estamos en el 2019 parados con 23.600.000 de vacas y 54 millones casi de cabezas totales. Y acá hay dos caminos para aumentar la producción de carne: uno es el aumento del stock y otro es la mejora en la eficiencia productiva, ¿sí? Aumento de los porcentajes de preñez, porcentaje de destete y los kilogramos de carne por hectárea. Y hay una cosa que no varió mucho, que es el porcentaje de destete a nivel nacional, que gira en torno al 60%. Entonces tenemos mucho para trabajar y mucho para progresar y para ser más eficientes. Y tenemos herramientas para ser más eficientes, como es el caso de la genética. Tenemos la IATF, que es la inseminación a tiempo fijo, que nos permite una inyección de genética muy rápida en el rodeo, seleccionando características como facilidad del parto, peso al destete, que son muy útiles. La sanidad, que es importante, el tema de vacunaciones para bajar los costos de los tratamientos y prevenir las enfermedades. Y saneamiento de enfermedades como es la brucelosis y la tuberculosis, que causan impacto productivo y además son enfermedades zoonóticas. Con respecto al manejo, bueno, son tecnologías que el productor puede aplicar, como técnicas de destete y técnicas de pastoreo. Y la nutrición, que es una pata fundamental que hace que el animal exprese todo su potencial genético, ¿no? Y nos permite, o sea, la nutrición expresa todo el potencial genético, ¿sí? Y la realidad es que la vaca que no come bien es esa vaca que no va a ciclar. Y hoy nos toca hablar de suplementación, más que todo suplementación con cobre. Para hablar un poco de minerales, que son sustancias inorgánicas, ¿sí? En los cuales se dividen en macroelementos, en gramos por día. Este es el caso del calcio, el fósforo, el magnesio, el cloro, el sodio y el potasio. Y los microelementos que requieren miligramos por día del animal, que es el caso del selenio, el zinc, el cobre y el yodo, ¿no? Y son esenciales porque son limitantes para la producción bovina. Esto quiere decir que causan pérdidas subclínicas o clínicas en la producción cuando hay carencia de los mismos. Y son importantes porque son cofactores catalíticos enzimáticos de diversas funciones del organismo. Eso quiere decir que producen la activación del cofactor enzimático y aceleran la reacción. Hay muchas enzimas cobre dependientes en el organismo, como es el caso de la ceruloplasmina, que actúa en el transporte de cobre y como antioxidante plasmático, la superóxido desmutasa, que actúa como antioxidante intracelular, la citocromosioxidasa, que actúa en la fosforilación oxidativa, y la tirosinasa, que actúa en la formación de melanina, que es lo que da la pigmentación y el color al pelaje del animal. Entonces, como ven, el cobre tiene gran importancia en lo que es el metabolismo general del animal. Y para hablar un poco de absorción de cobre, en lo que es el rumiante, el cobre se absorbe muy poco. Los animales monogástricos absorben un 30, un 50% del cobre de la dieta, ¿sí? Y en los que son rumiantes, el cobre es ingerido en muy escasa proporción, alrededor del 5%,
y se absorbe en el intestino delgado, duodeno y yeyuno, por un transporte activo que es saturable y un transporte pasivo que es no saturable, ¿sí? El cobre se absorbe entre los enterocitos, en el borde de ribete, cepillo, y se une a la metalationeína. Esta es una proteína que es sintetizada en base al zinc. Quiere decir que cuanto más zinc hay en el organismo, más metalationeína se sintetiza, y el cobre tiene mayor afinidad por esta metalationeína, entonces se absorbe más cobre, ¿sí? Ese es el efecto sinérgico del cobre con el zinc. Y además también la absorción varía según la raza y la forma química del cobre, va por la reducción de cúprico cuproso y también factores de interferencia que intervienen en la absorción del cobre. Entonces, como ven, la absorción del cobre en rumiantes es un proceso muy complejo y muy variable. La incidencia geográfica de cobre en Argentina, bueno, la realidad es que está muy bien documentada. Les traje unos trabajos de Mattioli y Ramírez, en los cuales analizan 4.750 muestras de plasma, en el cual el 71% presentó valores de hipocupremia disminuida y el 26% con hipocuprosis severa de estos animales. Esto fue en la cuenca del Salado, donde la deficiencia de cobre es endémica, esto es por los campos bajos y también por la frecuencia en las inundaciones y precipitaciones, ¿no?, de esta zona. Y la realidad es que la cuenca del Salado es una de las zonas núcleo de cría del país, donde se nuclean alrededor de 6 millones de cabezas, entonces es una deficiencia que cobra mucha importancia en esta zona. En la zona de Chaco y Formosa, donde también autores encontraron niveles inferiores de cobre en hígado y en plasma, esto debiendo ser una deficiencia de tipo primaria, que esto quiere decir que el cobre no se encontraba en el alimento, que ahora lo vamos a ver. Y otro trabajo hecho por Minatelli y Buffarini, en los cuales en el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde también encontraron deficiencia de cobre y de selenio en la zona, también para tener en cuenta la importancia del selenio, ¿no?, que actúa como potente antioxidante y también en la reproducción. Bien, como ven, la deficiencia de cobre está ampliamente difundida en Argentina, ¿sí?, en el país, y causa importantes pérdidas productivas que ahora las vamos a ver. La deficiencia de cobre es la segunda deficiencia a nivel mundial, la primera es la de fósforo, y se puede vivir como deficiencia primaria cuando hay una insuficiente ingestión de cobre en la dieta, y una deficiencia secundaria cuando hay interferencia en la absorción de cobre, ¿sí? Esto se da por generalmente molibdenos, sulfatos o hierros que quelan el cobre y algunas proteínas e impiden su absorción tanto por el animal como por la planta. Esto quiere decir que tal vez puede estar en el suelo, pero el pasto no lo está absorbiendo y por ende el animal tampoco, o puede estar en el pasto y en el suelo, pero el animal no lo absorbe justamente porque hay sulfatos, por ejemplo, en el agua de bebida, que quelan el cobre e impiden la absorción por la vaca. ¿Cuáles son las categorías más susceptibles a las carencias de cobre? Bueno, estamos hablando de categorías con requerimientos muy altos como los terneros en etapa de crecimiento. Ellos necesitan mucha cantidad de cobre porque justamente están desarrollando y necesitan crecer. Entonces, por eso la deficiencia de cobre impacta negativamente sobre la ganancia de peso vivo de esta categoría. Hembras gestantes también es muy importante porque en el último tercio de gestación se aumentan los requerimientos porque necesita hacer una reserva hepática el feto, ¿no?, ya que la leche es pobre en cobre. Esto quiere decir que el ternero los primeros meses de vida va a tener solamente el sustento del cobre hepático, de su cobre hepático, y no de la leche de la vaca hasta que empiece a comer pasto. Y en el caso del preservicio también porque el cobre tiene implicancias en lo que es la reproducción, ¿sí? Produce mermas reproductivas la deficiencia de cobre. Bien, ¿qué pasa cuando un animal experimenta un balance negativo de cobre? Acá, como ven las curvas, la primera etapa es una etapa de depresión en la cual el cobre del hígado empieza a disminuir, o sea, las reservas hepáticas disminuyen. Una segunda etapa, que es una etapa denominada deficiencia, en la cual también el cobre del plasma empieza a disminuir y ya las reservas hepáticas casi están terminadas. Y una etapa de disfunción, que es ya cuando las enzimas, esta curva de acá, las enzimas cobre dependientes, ya no funcionan más, y da como consecuencia una falla en la inmunidad, una falla en el crecimiento y una falla en la fertilidad. O sea, los signos clínicos que vemos, las diarreas, las fracturas, la comotriquia, la anemia y la muerte súbita en casos muy extremos de carencia de cobre. En cuanto a los signos clínicos, bueno, es muy común ver en el campo, que es lo que más se aprecia, es esta decoloración del pelaje de los terneros, este pelaje arratonado,
como quemado, con las anteojeras. Son terneros que no ganan los kilos que deberían ganar, terneros que se ven muy deslucidos. Y según este autor, Underwood, el primer signo clínico es la cromotriquia, o sea, esta descoloración del pelaje, junto con las anteojeras. También se citan, bueno, desórdenes óseos y articulares, con fracturas y cojeras espontáneas. Generalmente las fracturas se pueden dar a nivel de las costillas o cuando se mueven los animales. También anemias, diarreas, trastornos reproductivos en vacas, vaquillonas y también toros. Y una realidad que es menor resistencia a infecciones, ya que el cobre actúa en la respuesta inmune y en la respuesta inflamatoria. Esto hace que a estas categorías de destete sean más predispuestas a sufrir geratoconjuntivitis, neumonías y afecciones podales. Y la realidad es que las mermas en la ganancia de peso vivo en los animales en crecimiento pueden llegar hasta una cifra de 30 kilogramos por ternero. Esto es un impacto productivo muy, muy grande para el establecimiento e impacta directamente sobre la rentabilidad del sistema de cría. O sea, vas a destetar terneros mucho menos pesados. Acá les traje un trabajo, fíjense la diferencia entre una vaca tratada con cobre y con zinc, fíjense la diferencia de pelaje, y una vaca Holando que no fue tratada. Ya se nota una distinción muy grande entre la vaca tratada a la izquierda y la vaca no tratada. Y estas son unas vaquillonas en la cuenca del Salado, en las cuales también se puede apreciar la decoloración de pelaje, que tal vez también en estos animales está afectada la función reproductiva, ¿no? Que los ovarios no estén ciclando como deberían. La susceptibilidad a enfermedades por la baja de inmunidad, en lo que es queratoconjuntivitis en terneros y animales de recría, y enfermedades podales en el tambo. En el tambo, una de las enfermedades que más impacto económico causan son las mastitis, enfermedades reproductivas y también los problemas de patas, las afecciones podales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y estas son dos enfermedades multifactoriales, tanto la queratoconjuntivitis como las afecciones podales, pero tienen factores de riesgo o predisponentes, como son las deficiencias minerales, como el zinc y cobre, que juntos con la metionina lo que producen es la queratinización de los tejidos. Entonces, este factor sumado a la baja de inmunidad predispone a este tipo de enfermedades. Bien, acá les traje un trabajo muy interesante de Mattioli, en los cuales él agarró tres grupos de terneros, uno que es el primero, que fue un grupo no suplementado, un grupo suplementado estratégicamente, esto quiere decir en diciembre, en vaca preñada y terneros de 3 meses en diciembre, y un grupo suplementado sistemáticamente en noviembre, diciembre y febrero. Fíjense, estos son los círculos de los tratamientos. Y este es el impacto sobre la cupremia, ¿no? La cupremia acá, mano izquierda, y los meses. Fíjense, el grupo no suplementado, directamente la cupremia se mantuvo constante, chata. El grupo suplementado estratégicamente hizo un pico hacia febrero, que esto quiere decir que la cupremia subió y después cayó un poquito a marzo. Y el grupo suplementado sistemáticamente en noviembre, diciembre y febrero se mantuvo constante la cupremia. Y les traje este trabajo porque me pareció interesante ver cómo se relaciona la cupremia o estos valores de cobre con el impacto en la ganancia de peso vivo de estos animales. Bien. El grupo Francisco, ¿me copias? Sí, te copió. Francisco, tengo una pregunta acá de Luciano Saladillo. Sí, decime. Me pregunta, para que la estoy armando un poquito que se entienda. ¿Por qué la diferencia entre grupos suplementados estratégicamente y grupos suplementados sistemáticamente? ¿A qué se debe esa diferencia? Bien, muy buena pregunta. Esto ahora lo iba a marcar en lo que es el impacto en la ganancia de peso. Sí, ahora en los grupos, ahora lo contesto, Félix. Muchas gracias. Lo que es la diferencia en realidad entre el grupo suplementado estratégicamente es que el pico se hizo una aplicación en diciembre y el pico de cupremia se fue hasta febrero y después disminuyó a marzo, y el grupo suplementado sistemáticamente la cupremia se mantuvo hasta el momento del destete, que fue en marzo. Y ahora vamos a ver eso cómo se correlaciona con el peso de los terneros, ¿sí? Que es lo importante, la ganancia de peso diaria de peso vivo de estos terneros. El grupo no suplementado, fíjense que se mantuvo por debajo de los 800 gramos día hasta llegar al destete en marzo. El grupo suplementado estratégicamente en vaca preñada y ternero a los 3 meses se mantuvo por encima de los 800 gramos de ganancia hasta febrero, que es como cuando veíamos que se acabó, por así decirlo, disminuyó el cobre, la cupremia, donde se produjo una disminución de la ganancia diaria hasta llegar a los 600 gramos en marzo.
Y el grupo suplementado sistemáticamente en cada muestreo mantuvo valores de cupremia muy altos y por lo tanto los gramos de ganancia diaria de peso fueron también altos, fueron arriba de 700 gramos. Fue el único que mantuvo los pesos constantes. Y ahora vamos a ver en el promedio de pesos por tropa, ¿no? Fíjense la diferencia de 10 kilos del grupo no suplementado con respecto a los otros dos. Al grupo suplementado estratégicamente y sistemáticamente ya hay una diferencia muy grande, o sea que los terneros estaban en una carencia de cobre, y una diferencia de 3 kilos, que esto es lo que preguntaba ahí Luciano, creo que era el nombre, la diferencia de 3 kilos entre el grupo suplementado sistemáticamente y el estratégicamente. Y esto está dado porque los valores de cupremia del grupo suplementado estratégicamente disminuyeron de febrero a marzo. Y eso hizo que también disminuyera la ganancia diaria de peso vivo. Y los del grupo suplementado sistemáticamente, los valores de cupremia se mantuvieron y por lo tanto también se mantuvo los gramos de ganancia, ¿sí? Entonces ganaron 3 kilos más que el grupo suplementado estratégicamente. Y los autores concluyeron que, bueno, justamente que la suplementación estratégica de las madres y terneros en los 3 meses es útil, pero deja un lapso previo al destete que origina pérdida de performance, que son esos 3 kilos que vimos de febrero a marzo que el animal dejó de ganar. Para hablar un poco de diagnóstico, bueno, es muy importante hacer una anamnesis del rodeo, los antecedentes, la zona geográfica donde se encuentra el campo y el tipo de alimentación que están teniendo estos animales. Esto como para arrancar es muy, muy importante. Y después se puede empezar a pensar en las muestras y qué muestras podemos tomar. Importante tomar del forraje o de la dieta, que ahí uno lo que va a medir es niveles de cobre y antagonistas más frecuentes del cobre, como el molibdeno, el azufre y el hierro. Y hay que tener en cuenta que cuando uno toma muestras de forraje de un potrero hay que tomarlo a la altura que comen los animales y de 5 o 6 lugares del potrero, porque hay potreros que son muy heterogéneos o bien son muy overos, o sea que hay que tomar una muestra representativa del lote, entonces es importante. Con respecto al agua de bebida, para medir el dosaje de sulfatos y ver si tenemos aguas duras o no, también tener en cuenta lagunas y bajos, ya que las vacas pueden tomar en bajos encharcados, lagunas o arroyos y no solo en el molino, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y para ir a un diagnóstico sobre el animal, es importante tomar sangre de la vena yugular para medir la cupremia, ¿sí? Esto es importante porque la vena yugular, cuando uno toma de la vena yugular no se causa una hemólisis, hay que tener mucho cuidado de no causar hemólisis, y remitirla lo antes posible al laboratorio, ¿sí? Refrigerada con 6 horas, porque se produce hemólisis, la realidad es que estos valores de cupremia pueden verse alterados, ¿no? Y con respecto al hígado, uno lo que busca ahí son las reservas que tiene el animal, y esto se puede hacer mediante biopsia o faena. En el caso de faena es a frigorífico, ir a tomar los hígados de los animales antes identificados. Y para resumir un poco, bueno, el perfil metabólico del animal, que es muy importante para ver cómo estamos parados metabólicamente y qué minerales le falta. El análisis del agua, que también es muy importante, también desde el punto de vista microbiológico, y ver si tenemos presencia de aguas duras. Y análisis de pasto y de suelo. Esto nos va a dar un diagnóstico precoz que nos va a ayudar a prevenir pérdidas productivas, ¿no? A anticiparnos a los problemas. Pero hay una realidad que muchos de estos análisis tienen bastante variabilidad, que después lo vamos a ver por las lluvias, ¿no? Y los años distintos, a veces son medios complejos, y otra realidad es también los costos que puede tener para este productor hacer toda la batería de estos análisis. Entonces ahí está el interrogante de si no es mejor aplicar cuando sabemos que hay un campo problema, ¿no? Bien, hablando un poco de lo que es suplementación con acuprín y con cobre, tenemos dos medios de suplementación, una oral, que la podemos hacer con bolos intrarruminales, también el agua de bebida y suplementación en bateas minerales, y después la inyectable. Y acá les puse la inyectable es la de elección, ¿por qué? Porque saltea la vía enteral, o sea, toda esa absorción gástrica que dijimos que es muy, muy compleja en el rumiante, con la inyectable la estarías salteando. Y también lo que es la administración oral de suplementación a veces es difícil en campos muy extensos de cría, y realmente no sabes cuánto está tomando el animal del agua de bebida o cuánto está lamiendo de la piedra o de las bateas. En el caso del inyectable das una dosis exacta, es práctico, y por eso es la de elección para microminerales, en este caso cobre, que también tiene encima depósito en el hígado.
Lo que es el laboratorio Richmond Vet Pharma tiene un producto denominado Acuprin, que viene en presentación de 500 y de 100 mililitros. Este es el nuevo envase que sacó el laboratorio, la nueva presentación. Es la única formulación en el mercado original a base de cobre, metionina y zinc. Tiene esa base de tato con 40,30 gramos y metionina. Es un gel de liberación gradual, con facilidad de aplicación y homogeneidad sin precipitado. Y esto es muy importante y no es una cosa menor, la homogeneidad del producto, porque uno está asegurando que la dosis que le da al animal es la correcta. Hay muchos productos que hay que agitarlos mucho, hay que calentarlos para que todo se emulsifique y se homogeneice, y no es el caso de la Acuprin. Entonces uno está dando, y va para todos los inyectables de veterinaria, está dando una dosis exacta del producto. Eso quiere decir que de principio a fin estás administrando una dosis correcta, que eso es muy, muy importante. Y la alianza perfecta entre el campo y su hacienda es porque la Acuprin te da lo que el campo no te está brindando, es un campo carente de cobre. Bien, para armar un plancito de suplementación estratégica, habíamos dicho que las suplementaciones estratégicas son en momentos claves suplementar con Acuprin. En este caso, vacas y vaquillonas es importante en el preparto, habíamos dicho último tercio de gestación para cubrir estas deficiencias fetales que se producen y que haya depósito hepático de cobre en el feto para los primeros meses de vida. Y preservicio porque el cobre tiene impacto también en lo que es la reproducción, y una carencia de cobre te disminuye los índices reproductivos, porque una vaca con alta carencia de cobre puede llegar a estar en anestro, ¿sí? Lo mismo los toros, preservicio, y los terneros es muy importante en la estratégica darla al tercer y cuarto mes y al momento del destete, para que este ternero también tenga durante el periodo de la recría asegurarse niveles de cobre estables para que pueda producir al máximo. Y también para que tenga impacto sobre la inmunidad de este ternero, ¿no? Que pueda responder de buena manera a las vacunaciones y a las enfermedades externas que pueden aparecer. En lo que es bovinos de leche, plan de suplementación en terneras al ingreso de la recría, que se puede volver también a repetir. Vaquillonas, preservicio, al igual que las vacas, también preservicio. Y al momento del secado y posparto, con el fin de restablecer los niveles sanguíneos. En el momento del secado es lo mismo en la vaca preñada, para que haya depósito hepático de cobre. Entonces es muy importante. En el caso de la suplementación sistemática, estos ya son tratamientos cada 3 a 6 meses en el rodeo, con el fin de mantener los niveles séricos de cobre en el rodeo, ¿sí? Esto generalmente se usa en campos problemas, estos son campos inundables y bajos, que hay alta presencia de molibdeno, sulfatos o hierros, o cuando hay temporadas de lluvia muy extensa, se busca hacer tratamientos sistemáticos. Como pueden ver, bueno, en el ensayo que les mostré anteriormente, en el ensayo de Mattioli, los tratamientos sistemáticos tuvieron mejor resultado que un tratamiento estratégico, porque los terneros ganaban menos kilos si eran tratados estratégicamente. O sea, les faltó cobre a esos terneros para producir más cantidad de kilos. Y bueno, para ir cerrando un poco la charla y el tema, creo que es muy importante incluir a los minerales en los programas sanitarios y nutricionales. Importante tenerlos en cuenta, importante medirlos, que las carencias minerales impactan mucho sobre lo que es producción y rentabilidad del establecimiento. Entonces hay que tomarlos muy, muy en cuenta. Así que bueno, agradezco de mi parte y ahora las dejo en manos de Félix. Muchas gracias, Francisco. Antes de dar inicio al bloque de preguntas, vamos a hacer una breve reseña del producto. Acá de izquierda a derecha vemos la evolución de los diseños de los estuches a través del tiempo. El de la derecha es el nuevo que les estamos presentando hoy. A la fecha hay 77 millones de dosis aplicadas. Acuprin se comercializa en Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. Bien, dicho esto, vamos a iniciar el bloque de preguntas, Francisco. Dale nomás. Sí, por supuesto, te escucho, Félix. Muy bien. A ver, acá preguntan, ¿por qué los suelos bajos predisponen a la carencia de cobre? Bien, ¿Por qué los suelos bajos predisponen a la carencia de cobre? Está bien. Generalmente los suelos bajos de pH alcalino, Félix, tienen el molibdeno está muy disponible,
y el cobre es poco soluble, entonces por eso en suelos bajos hay más carencia de cobre o podría predisponer a esta carencia, porque hay más presencia de molibdeno en esos suelos que antagoniza la absorción de cobre por la planta y por el animal. Claro. Ok. Acá me ponen que sí, que se entendió. Te leo otra. ¿Se podría presentar algún problema si administramos cobre a un lote desconocido? Bien, lo que hay que saber del cobre es que es un hepatotóxico agudo, si hay sobredosificación, digamos, que causa una necrosis centrolobulillar, fulmina el hígado de ese animal. Entonces, cuando son tropas de origen desconocido, lo que se recomienda es esperar 30 días antes de aplicar cobre, justamente por desconocer el estatus sanitario de estos animales o de estos terneros de compra. También, obviamente, hay que evitar la sobredosificación de cobre por esta hepatotoxicidad que genera el cobre. Y muy importante también en la manga, no administrar 2 veces a los terneros, ¿no? Eso es muy importante. Claro, claro. Pero como recomendación, esperar 30 días si el lote uno desconoce si al lote se le aplicó o no cobre. Clarísimo, Francisco. Te leo otra. A ver, acá preguntan por ahí la estoy reformulando, ¿qué tipo de suplementación recomienda para un campo bajo que ya fue caracterizado como deficiente en cobre? Así que ya se sabe que es un campo que hay cupremia. Y bueno, ahí uno tendría que evaluar si la suplementación estratégica, que es la que hablamos anteriormente, es eficaz. Como dije antes, la suplementación sistemática en campos problemas, con mucha inundación o cuando hay mucha presencia de lluvia y de precipitaciones, tal vez sería mejor orientarlo a una suplementación sistemática para que no haya pérdidas productivas y se mantengan los niveles de cobre estables en este rodeo o en estos animales. Perfecto, ok. Me preguntan, ¿cuál es el valor de cupremia por debajo del cual se genera un impacto productivo negativo? Bien, no hay un valor de cupremia fijo de corte, pero muchos autores los que establecen, y lo que mostraba también el trabajo de Mattioli, es que por arriba de 60 microgramos por decilitro de cupremia, el animal no estaría en condiciones de generar pérdidas. O sea, quiere decir que si uno se asegura arriba de 60 microgramos por decilitro en la cupremia, el animal estaría produciendo efectivamente, digamos, no habría pérdidas. Perfecto, ok. A ver, otra más. ¿Por qué cuando aumenta el régimen de lluvias se recomienda administrar más cobre? Bueno, esto también es porque cuando precipita mucho durante el suelo aumenta la alcalinidad del suelo y esto genera un aumento en la solubilidad del molibdeno y también del hierro, que son dos compuestos que antagonizan, como les decía anteriormente, con la absorción del cobre. Entonces, por eso también cuando hay periodos de lluvia muy extensos, se recomienda suplementar nuevamente con cobre porque a veces no predispone las lluvias a la deficiencia de cobre en campos problemas. Claro, de acuerdo, muy claro. Te leo otra, Francisco. ¿Por qué se desaconseja la suplementación por vía oral? Bueno, eso es un poco lo que le explicaba. Tratándose el cobre de un micromineral que tiene depósito hepático y la dificultad que hay en la absorción por parte del rumiante, ¿sí? Las interacciones que hay y demás, se desaconseja la vía oral porque puede haber muchas interacciones en el tracto gastrointestinal del rumiante, como por ejemplo sulfatos en el agua de bebida que van a quelar el cobre que uno le está administrando vía oral a este animal. En cambio, la vía parenteral justamente saltea el aparato digestivo y va directamente, se absorbe casi en su totalidad y se deposita en el hígado. Entonces, por eso la vía de elección, y esto es así, de cobre es mediante un inyectable. Y también la realidad es que a veces en campos de cría donde son muy extensos y los campos son inundables y demás, es bastante complicado hacer una suplementación oral. ¿O es más complicado?
que una inyectable. Excelente, clarísimo. Francisco, dejamos acá las preguntas, que ya estamos con el tiempo cumplido. Bueno. Muchas gracias por la charla, gracias a todos los que nos acompañaron. Pedimos disculpas porque nos quedaron muchas preguntas sin responder que quedan pendientes, pero pueden enviar un mail a francisco.montero@richmondbet.com.ar que serán contestadas con gusto. Les recuerdo que la charla quedará grabada en richmondbet.com.ar en la solapa que dice e-learning y más adelante estará disponible junto con las charlas anteriores en nuestro canal de YouTube Richmond Bet Pharma TV. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, Félix, por hacerme de moderador, y pido disculpas al principio de la charla que tuve un poquito de delay, pero me aparecieron unos carteles un poquito raros ahí en la pantalla, así que tuve un poquito de problemas técnicos al principio. Pero bueno, les agradezco a todos por estar en nombre de Richmond Bet Pharma y espero que hayan disfrutado la capacitación. Buenas noches.